el episodio de hoy vamos a poder, al menos yo personalmente, sentir un poco de orgullo patriótico. PLD Space. Normalmente en España creemos que no somos punteros en tecnología y sin embargo hay una empresa española, no todo lo conocida que debería, que está haciendo una cosa increíble. Cohetes españoles, made in Spain. Y tenemos con nosotros a uno de los responsables de ese éxito, Ezequiel Sánchez Cascales, presidente ejecutivo de PLD Space. Y la primera pregunta es evidente. España. Mucha gente cuando escucha en nuestro país el nombre dice toros, tapas, siesta, pero nadie piensa en que también hacemos cohetes. Muchas gracias, David, por darnos la oportunidad de poder contar un poquito más, ¿no?, sobre PLD Space. Efectivamente, o sea, cuando estamos por el mundo ofreciendo a nuestros clientes la capacidad, hay ciertos momentos en los que puede sorprender que estemos en Europa, en España y en Elche, ¿no?, en concreto, desarrollando una tecnología que es un cuello de botella a día de hoy, ¿no?, dentro de lo que es toda la cadena de valor para poder comercializar el espacio, pero creo que tenemos una industria de espacio muy puntera a nivel mundial, es decir, tenemos empresas históricamente con una capacidad muy notable que han estado participando dentro de programas, no con la visibilidad que quizá podemos dar nosotros porque somos propietarios del sistema, ¿no?, y entonces eso nos permite quizás el poder comunicar de una forma distinta. Y por eso un poco lo estamos haciendo también, ¿no?, el contar que estamos haciendo una tecnología que es muy necesaria, que es competitiva y que puede ser una opción de futuro muy interesante para Europa y para otros países también que están con voluntad de poder optar por ella y encantado de poder compartirlo con toda tu audiencia. Vamos a hablar de cohetes, de espacio, de las misiones que hay en el futuro. Pero yo cuando veo empresas que nacen en Estados Unidos, históricas, ¿no?, los Amazon, los Apple, empresas tecnológicas, siempre es esa idea de empezaron en un garaje en su casa y tal, ¿no? Y en vuestro caso también hay una historia muy curiosa, ¿no?, que es la de los dos Raúles. Cuéntanos un poco cómo arranca la empresa, porque creo que es muy inspirador y yo creo que puede quizá aumentar la autoestima del emprendimiento español. A ver, yo creo que surge de dos entusiastas, dos apasionados, o sea, los dos Raúles, Raúl Torres y Raúl Verdú, son dos tíos magníficos que tenían un sueño, de una afición que le han convertido en un sueño profesional y que lo están desarrollando, ¿no? O sea, lo estamos desarrollando con todo un equipo detrás, pero que durante sus estudios, de una manera un poco, casi te diría que como buscando una motivación, ¿no?, adicional a lo que estaban haciendo, una carrera profesional muy distinta, ¿no?, lo que era la actividad académica que estaban estudiando. Raúl Torres estaba estudiando biología y Raúl Verdú estaba estudiando ingeniería industrial, pero tenían una afición de participar dentro de los certámenes que organizan estudiantes de rocketry, que son como un hobby, ¿no?, para, igual que vuelas un dron o barcos, ¿no?, pues o aviones, el poder hacer con cohetes y captar los datos, y en esas competiciones participando. SpaceX se había fundado unos años antes en Estados Unidos, estamos en el año 2011-2012. Se había fundado unos años antes, estaban para lanzar el Falcon 1 y con algún intento, y dijeron, oye, en Europa, y si tratásemos de hacer lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pasar de ese hobby de estar haciendo cohetes en la fontanería del padre de Raúl Torres. Ahí lo hacían en la fontanería. Fontanería, sí, el padre de Raúl, que tenía una empresa de fontanería, y entonces pues, con los tubos la ventaja competitiva era tener acceso a los materiales, buscar la financiación, la misma dificultad que tenemos ahora, o sea, pero en buscar la pasta, ¿no?, para poder financiación. Y hacían, yo creo que anécdota magnífica, hacían un calendario y lo vendían en la calle a los comercios, ¿no?, buscando ahí el poner una pegatinita que estaban sponsorizando el certamen del cohete con un crowdfunding para financiar con la paga semanal los componentes para poder hacer esos cohetes en rocketry, ¿no? Entonces, esa pasión sigue estando ahora súper vigente. O sea, es gente con una voluntad de poder desarrollar ese sueño, ¿no?, ir ejecutándolo,
Y como decías en Estados Unidos, pues yo creo que el soñar a lo grande de poder hacer algo que es verdaderamente complejo de desarrollar y luego pues mucha persistencia, ¿no? El dedicar muchísimo tiempo a hacer realidad cada una de esas actividades, ¿no? Que en el primer obstáculo pues se podían haber parado, ¿no? Pero estamos hasta aquí, ¿no? Y queremos, por eso se llama Miura, ¿no? Porque queremos que no se ponga nada adelante, seguir ahí impulsando para superar los obstáculos, ¿no? Y hoy PLD Space es ya una empresa de un tamaño importante, 350 empleados. De hecho, contratáis creo que a 15 personas al mes, ¿no? Estáis creciendo muy rápido. Y en el 2023, digamos que se produce ese punto de inflexión, ¿no? Y lanzáis el primer cohete español, y yo creo que el primer cohete comercial europeo, ¿no? Tú imaginándote cuando de repente ves que ese cohete, después de todos los años, de todas las dificultades, el problema para conseguir financiación, ves que eso despega y funciona, ¿qué sentiste? Yo quise quedarme en un segundo plano, observando el equipo que era como un reloj suizo, o sea, observando y cumpliendo cada uno de los hitos, ¿no? que habíamos definido y teníamos distintas fases que habíamos definido, ¿no? de hasta dónde puedes llegar cuando estás haciendo una primera misión que tiene un riesgo y que bueno, y que lo que estábamos haciendo era testar precisamente la tecnología para poder escalar a Miura 5, ¿no? Ya estábamos trabajando en Miura 5, pero el objetivo era poder diseñar, fabricar y operar un sistema. Eso es lo que queríamos hacer con Miura 1. Entonces, es un privilegio ver que estás llegando a las fases finales y con todas las dificultades te pasan, pues son 2 minutos y medio de misión, ¿no? Pero te pasan por la cabeza 1000 cosas, ¿no? De hecho, en uno de los vídeos, ¿no? que en ese lanzamiento pues se ve Raúl Verdú ¿no? Se vuelve como loco, sale gritando y es ver que has estado dedicando ahí muchísimo tiempo y confiando y haciendo confiar a mucha gente en algo, ¿no? que tú, porque estás convencido de que puede funcionar y ves que verdaderamente es así. Y yo creo que es muy emocionante. Yo casi te diría que enseguida estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Somos muy malos celebrando, o sea, porque me acuerdo que recibí un mensaje, ¿no? que me decía, habéis ganado, de un sobrino me dice que has ganado la carrera espacial, ¿sabes? Y es decir, no hemos conseguido nada, ¿no? O sea, es enseguida estábamos pensando que era lo siguiente que teníamos que hacer, o sea, celebramos, ese día nos acostamos a las 7 de la mañana. Así, hubo juerga, bueno. Sí, bueno, eran las 2:30, fuimos a la rampa, hicimos una foto ahí del equipo. ¿Y del lanzamiento de cohete al bar de copas? ¿Fue así o no? Fuimos nos tomamos ahí, ¿sabes? Improvisado, porque tampoco... sí que agradecemos aquí en Mazagón que nos dejaron estar hasta tarde, porque era la noticia de España, ¿no? Y de Europa, te decía yo creo que en esa fecha y lo estuvimos celebrando con el equipo, que tenemos un equipo ahí magnífico, ¿no? Está creciendo mucho, pero son entusiastas y apasionados de lo que están haciendo y gracias a eso lo podemos conseguir, ¿no? Sin el equipo no sería posible. El Miura 1 se dice pronto, ¿no? Fabricado en Elche, ensamblado y probado en Teruel, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Que nadie se acuerda de Teruel, pues es un cohete hecho y lanzado desde Huelva. Yo digo que somos una empresa desde Huelva, de provincias, ¿no? O sea, que se puede hacer... Que está bien porque además muchas veces es Madrid, Barcelona, ¿no? Un poco Valencia, pero está bien que también esa industria esté repartida, ¿no? Sí. Estamos haciendo... O sea, yo creo que el siguiente Silicon Valley está pasando de manera distribuida y en muchos sitios, o sea, pequeños, ¿no? No tienes antes, si no estabas accediendo a un determinado hub de innovación, estabas fuera, ¿no? Ahora yo creo que hay una capacidad de poder soñar y ejecutar un proyecto en cualquier sitio, ¿no? Los factores de competitividad no están tan localizados en un territorio. Tienes ciertas barreras de entrada, tienes ciertas dificultades, pero es cierto que nosotros hemos desarrollado una actividad, pues hay muchas familias, ¿no? que están viviendo en Elche y que hemos sido capaces de atraer y perfiles cualificados, que se están comprando casas, ¿no? que les gusta la zona, que está ocurriendo lo mismo en Teruel, que estamos creciendo mucho en las instalaciones también en Teruel. Lanzamos desde Huelva y tendremos que volver a desarrollar test desde allí con el INTA en la base del Arenosillo.
Y bueno, y ahora lo que pasa es que el lanzamiento de Miura 5 sí que será desde la Guayana Francesa, ¿no? Desde Kourou. Pero yo creo que la capacidad de que la gente nos elija, ¿no? Para poder venir a esos perfiles que estamos incorporando, no es un hándicap. Nosotros somos 100% presencial, no tenemos trabajo remoto. El 100% de los trabajadores... Curioso, ¿no? Si son tan tecnológicos, sí, tiene que ser todo esencial. Porque hay una parte de convergencia y de iteración muy importante los equipos, ¿no? entre los equipos. Y entonces encontrar si lo que está ocurriendo se transmite de una manera, perderíamos muchísima información y en esta fase de desarrollo es muy necesario. No sé si en otro momento será distinto. Ofrecemos la flexibilidad, ¿no? Lógica de, como digo yo, de vivir y trabajar, ¿no? O sea que hay que hacer las dos cosas de manera simultánea para el equipo. Pero es cierto que sí que necesitamos que el equipo esté muy en contacto para acelerar la velocidad de llegada al mercado, ¿no? O sea, todo lo que nos pueda ralentizar es dinero que le está costando a nuestros accionistas hasta que no vivimos de nuestros socios, o sea, de nuestros clientes, estamos viviendo de nuestros socios, ¿no? O sea, todavía es una empresa que estamos pre-product y pre-revenue, o sea, no tenemos ingresos estables, estamos muy próximos ya. Ya hemos hecho, estamos comercializando nuestro manifiesto de lanzamientos y ya estamos a menos de un año del lanzamiento y de poder ofrecer esos servicios comerciales, pero todavía es una empresa que está fondeada por nuestros socios, ¿no? Que son, te diría, los verdaderos héroes de toda esta actividad, ¿no? De ese crowdfunding casi doméstico, empezar en una fontanería, luego ir creciendo, el lanzamiento del Miura 1, de repente uno pone el nombre de vuestra empresa y lo primero que te sale es los Elon Musk españoles, ¿no? La empresa española que quiere competir con Bezos y con Musk en el espacio. Imagino que estamos todavía lejos porque los medios que tienen esos dos gigantes son muchos, pero ese es un poco el sueño y el proyecto, ¿no? Competir, aunque sea quitarles un trozo, un pedazo del mercado de futuro que hay en el espacio a esos gigantes que hay en Estados Unidos o en China, que también está avanzando. Eso es, sí, India también está desarrollando, tiene un programa espacial potente. Yo creo que el mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Y yo creo que todos los días estamos viendo un nuevo contexto geoestratégico que quizás está haciendo que esa soberanía tecnológica sea mucho más relevante, ¿no? De lo que se podía considerar hace 5 años, ¿no? O sea, cuando la compañía se funda y se está planteando el poder prestar un servicio que fuese complementario a lo que estábamos desarrollando en Europa, que había programas institucionales. Esta industria me gusta traducirla, o sea, contarla como que está evolucionando desde una industria puramente pública hacia una colaboración público-privada, ¿no? O sea, eso ha ocurrido en Estados Unidos y estamos viendo, ¿no? Pues que SpaceX es una compañía que es privada, pero ha tenido muchos contratos públicos, esa colaboración público-privada. En eso probablemente no habría podido sobrevivir. Eso es, no existiría. Lo que pasa es que hay 2 o 3 órdenes de magnitud, ¿no? En lo que son los contratos que se están consiguiendo en Estados Unidos, los que ocurren a día de hoy en Europa, ¿no? Yo creo que hay casi una década, ¿no? Te diría de diferencia, ¿no? En lo que son los recursos y la evolución también tecnológica, pero es cierto que vamos a competir. Vamos a estar prestando el mismo servicio que está prestando compañías como Blue Origin o SpaceX, pero nuestra aspiración es poder llegar con Miura 5 a unos 30 vuelos al año, es decir, que es ir haciendo un escalado progresivo. SpaceX ha lanzado 100 en lo que llevamos de año, o sea que estamos... Con todavía ligas... ellos están en un nivel de desarrollo, o sea, nuestra cuota de mercado va a ser pequeñita, pero es un servicio complementario que sí que es cierto que nos permite ofrecer esa soberanía tecnológica y esa independencia que es muy necesaria, ¿no? Porque si a día de hoy pues no tienes la capacidad de acceder al espacio, sin el acceso al espacio, que es a lo mejor pues el 5% del total del mercado, no existe el otro 95%, ¿no? No tienes la otra capacidad de poder prestar servicio, ¿no? Bueno, tú dices que le suplís la falta de medios con determinación, ¿no?
porque a lo largo de la historia de la empresa es verdad que habéis pasado dificultades, ¿no? En momentos, ¿habéis temido en algún momento caeros, no llegar? Sí. ¿Te refieres a esta semana o antes? Todos los días te despiertas y es, a ver si estamos aquí mañana, ¿no? Exacto. Yo creo que fuera de bromas, la complejidad del programa es muy alta. O sea, estás constantemente en un equilibrio de qué es lo que tienes que ir consiguiendo para ir haciendo viable ese plan de negocio. Estamos ejecutando el plan de negocios, que es una combinación de hipótesis, causas y efectos, ¿no? O sea, nuestro modelo ha sido conseguir rondas de financiación para ir cumpliendo los hitos que hemos ido cumpliendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si un hito se te retrasa porque tienes una complejidad tecnológica o porque la ronda de inversión se quiere hacer un nuevo análisis, un test, o están esperando verificar una determinada actividad, ese gap, ¿no?, entre la capacidad de financiación que tienes, ¿no?, hasta dónde tienes recursos para poder cumplirlo, es siempre un filo de la navaja, ¿no?, que es natural dentro de cualquier, ya no te diría en el espacio de cualquier proyecto tecnológico, ¿no? Yo lo complicado en Europa no es hacer la tecnología, es financiarla. Nosotros, yo creo que hemos sido buenos consiguiendo la financiación y desarrollando la tecnología. Somos muy eficientes en la tecnología que hemos conseguido entregar por cada euro que hemos conseguido, ¿no? Cuando vemos lo que han hecho competidores europeos, a nosotros nos han acusado muchas veces de estar infrafinanciados, competidores como que teníamos pocos recursos, que no teníamos, pero hemos conseguido las rondas que hemos buscado, las hemos conseguido. A veces hemos tardado más de lo que esperábamos y nos ha supuesto ese estrés financiero para poder llegar, pero hemos conseguido cubrir las rondas y hemos conseguido entregar esos hitos y seguir avanzando con el programa. Comparado con esos grandes que mencionaba, ¿no? Con Bezos, con Elon Musk, vosotros conseguís hacer con muchos menos recursos, Eso es. cosas muy competitivas y que en el futuro pueden ser competitivas, ¿no? Como es el Miura 5, que por cierto, no queda mucho, ¿no? Para que... Estamos ahora en plena efervescencia en el epicentro del programa del desarrollo tecnológico. Objetivo es tenerlo finalizado a final de año del 2025 y poder lanzar en el primer trimestre del 26. ¿Qué diferencia hay? Porque sé que el Miura 5 ya son 35 metros, creo, ya es otro tamaño, pero ¿qué diferencias hay, aparte de esa, con el Miura 1, a este salto que estáis dando con este cohete que se supone que va a llevar ya satélites, ya lo vais a explotar ya comercialmente? Sí, o sea, si volvemos un poco al origen, cuando entras dentro de una industria en la que eres un ratoncito y tienes que competir con elefantes, o sea, con empresas muy asentadas, muy competitivas, con una trayectoria y una credibilidad dentro de la industria pues magnífica, tú tienes cero credibilidad, ¿no? O sea, nuestra hoja de ruta fue tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de poder prestar un servicio, y para eso hicimos Miura 1, de que éramos capaces de poder operar un sistema. Diseñamos, fabricamos y operamos un lanzador. Lo hicimos desde España, fue un vuelo suborbital. Ahí un vuelo suborbital es tú lo lanzas, desarrolla una trayectoria y reentra, y teníamos ahí un objetivo de recuperación, que es el único objetivo que no conseguimos, fue la recuperación final, ¿no? Que es como un objetivo adicional que estábamos autoimponiéndonos porque queríamos conseguir datos de la reentrada para lo que vamos a hacer con las siguientes evoluciones de Miura 5. O sea, nuestros objetivos en Miura 1 era conseguir los datos para poder validar los modelos de desarrollo que estábamos utilizando en Miura 5. Porque además el Miura 5, la idea es que sea reutilizable. Eso es. Por eso estamos buscando objetivos de recuperación y de que tenemos los datos hasta pues un segundo antes del splashdown, ¿no? Pero más allá de el tamaño, la altitud, o sea, lo que queríamos era controlar una misión completa, ¿no? Desarrollar completamente, ¿no? Lo que sería un lanzamiento, y esa interacción también de colocarlo en la rampa, ser capaz de operarlo, conseguir todos los datos de metrología, ¿no? Pues que al final son clave.
Y eso lo estamos aplicando en Miura 5. En Miura 5 tenemos pues como un 70% de las tecnologías que ya hemos utilizado en Miura 1 las estamos aplicando, pero hay tecnologías nuevas. Miura 1 tenía un motor y los tanques tenían una presurización. Dentro de Miura 5 es distinto, ¿no? O sea, en Miura 5 desarrollamos, aparte de que tiene 2 etapas, o sea, la propulsión es distinta, está utilizando turbobombas, que es pues un motor como como el que estamos desarrollando, privados en Europa no ha desarrollado nadie, o sea, 190 kilonewtons, o sea, estamos con unos niveles de complejidad en el tamaño en primera y segunda etapa, que es muy difícil, ¿no?, de poder desarrollar, pero lo mismo con la separación, ¿no? Es decir, tenía una única etapa Miura 1, Miura 5 tiene una primera etapa que es la que vuelve, ¿no?, y recuperamos, y una segunda etapa que es la que realiza la inyección, la que tiene que entrar en órbita, en una velocidad orbital y poder soltar esa carga de pago, ¿no?, para nosotros que es de lo que al final facturamos, ¿no? Nos gusta decir que somos una empresa de transporte, ¿no? O sea, lo que hacemos es transportar el satélite de la superficie terrestre a una órbita y que eso lo tenemos que desarrollar de una manera competitiva, ¿no?, como nos pide cualquier transportista, que es pues una masa a una órbita específica con una fiabilidad y un precio, ¿no? ¿Y qué peso puede transportar el Miura 5? Nosotros tenemos un objetivo de 540 kilos, o sea, Ese es un satélite de que... Sí, media tonelada pues te diría que el 95% de todos los satélites que se han lanzado el año pasado podríamos lanzarlos. O sea, Porque también los satélites cada vez son, me imagino, más pequeños. Ha habido como un cambio, es decir, había una tendencia hacia satélites más pequeños y ahora está volviendo otra vez una tendencia hacia más grandes. Están incrementando prestaciones, están yendo en órbitas un pelín más altas también, es decir, va a depender de la distancia y es como un trueque, ¿no?, entre la distancia y la masa que tengas también a la que tengas que depositarlo, ¿no? Pero nosotros en vuelos, digamos, en órbitas ecuatoriales podemos lanzar hasta 1 tonelada, es decir, que somos más competitivos, y desde Kourou es un servicio también que es muy competitivo, porque es un espacio-puerto muy bueno, o sea, es el que tiene, digamos, más cercano, ¿no?, al Ecuador. Y esto es lo que estamos garantizando, ¿no? Nuestra expectativa es poder mejorar esos ratios a futuro, con la evolución que ya estamos haciendo también de la tecnología, ¿no? Pero vamos, es un servicio que hay compañías que están siendo pues muy competitivas lanzando cargas inferiores, ¿no? O sea, Miura 1 podía ser hasta 125 kilos, pues en Miura 5 estamos multiplicando por 4, ¿no?, esa capacidad. Y creo que tenéis planeado 4 vuelos comerciales al año. Y bueno, de inicio, o sea, tenemos un escalado, es decir, empezar con 3 vuelos, o sea, empezar el manifiesto, lo que serían los primeros 12 meses serían 4 vuelos, pero ya vamos incrementando esa cadencia para poder llegar hasta 30 vuelos al año. Y hay muchas posibilidades de que sea un muy buen negocio, entiendo, ¿no? Porque creo que, no sé si son 300 millones que habéis calculado que podéis ingresar. Y en este mundo que dices que es competitivo, o sea, ¿qué vais a dar vosotros para que una empresa que quiera lanzar un satélite diga, no, me voy con ellos y no me voy con estos otros? O sea, ¿cuál es un poco lo que va a marcar la diferencia en vuestro caso? O sea, yo te diría que hay 3 variables que son claves: es tener fiabilidad, es decir, si no, esto es como una línea aérea, ¿no? Si has tenido accidentes, el cliente no se fía, ¿no? Entonces la fiabilidad es un prerequisito, o sea, además para que te puedan asegurar la carga. O sea, el cliente lo que tiene que asumir es el vuelo y el seguro, ¿no? Y no todos los lanzadores van a tener la misma prima de seguro, va a depender de la fiabilidad. No será un seguro baratito. Y no es un seguro barato. No es un seguro barato, ni el de responsabilidad civil, ni tampoco en las operaciones, ¿no?, por la carga que tienes que transportar, que muchas veces es bastante más cara que el propio lanzador, ¿no? Ah, sí, es más caro el satélite que el cohete, ¿no? Sí, sí. Depende el instrumental que pueda llevar, pero sí.
¿Qué ocurre? Que nosotros lo que tenemos que hacer al final es asegurarnos que somos competitivos en esa suma del lanzamiento más el seguro, ¿no? Para eso la fiabilidad va a ser esencial, pero al mismo tiempo tienes que tener una escalabilidad. Si no, yo me gusta decirle al equipo que este negocio no va de lanzar cohetes, va de ganar dinero lanzando cohetes, ¿no? Porque, Si lanzas cohetes y pierdes dinero, no. claro, es utilizando un tecnicismo, el palmar pasta, ¿no? O sea, el no ser competitivo en el lanzamiento no te va a dar una viabilidad en el medio plazo, ¿no? Sí, porque además si quieres reinvertir y quieres crecer y desarrollar nuevos cohetes, Eso tienes que ser rentable. Eso es. ¿no? Entonces, ahí es donde está ese escalado también, es decir, que ya estamos muy centrados en la producción en semiserie y en serie del lanzador, que estamos haciendo el I+D del vehículo y el I+D de la fábrica, ¿no? Es decir, de cómo tienes que desarrollar ese proceso productivo para poder ir escalando y producir en serie los lanzadores. Entonces, esa sería la segunda variable, pero ¿cómo nos vamos a diferenciar? Pues yo creo que en esa orientación al mercado, es decir, a día de hoy no hay tantos slots como para poder volar dependiendo de las órbitas a las que quieras y es cierto que hay un cuello de botella y hay un monopolio de facto que lo están prestando muy pocas compañías, ¿no? Entonces hay una ventana de oportunidad en el que, pudiendo parecer que es un servicio, que es una commodity, la realidad es que los clientes no nos están hablando tanto del precio. El precio es una variable que siempre es importante, pero lo que necesitan es disponibilidad de oportunidades de vuelo y características de servicio también, de a qué tipo de órbita y una customización, ¿no? de las misiones que puedan ser dedicadas para el despliegue de determinadas constelaciones, más una reposición que habrá posterior de esos satélites. ¿Qué le cuesta a una empresa lanzar un cohete? Pues mira, hay un indicador que se suele utilizar que es el coste por kilo, es decir, que es cuánto vale un vuelo completo, ¿no? O si estás lanzando, porque puedes necesitar una misión dedicada y puede costar 95 millones una misión dedicada completa o 120 millones, dependiendo de la masa, ¿no? Y la órbita en la que tengas que ir. Si estás utilizando pues algún lanzador grande, ¿no? De los que pueda haber pues tipo Falcon de SpaceX, ¿no? O con Ariane 6, es decir, que puede haber distintas posibilidades, pero la realidad es que ese indicador o ese coste kilo es un poco, te diría, confuso, ¿no? Porque depende de cuánto estás ocupando del cohete, ¿no? No es lo mismo que tengas en una misión que eres secundaria o que necesites desplegar determinados satélites. Tiene ahí una combinación que ese coste kilo que puede variar entre 8.000 euros, ¿no? Y puedes pagar 12.000 euros, 14.000 euros, ¿no? Dependiendo de las condiciones específicas que puedas necesitar, pues tienes que encontrar muchos servicios que, aunque a priori pueda parecer que pueden ser más competitivos y únicamente estar mirando el precio, la realidad es que el cliente al final los contratos son largos, ¿eh? O sea, hay muchos indicadores. Sí. A mí una de las cosas que me parece más complicada de vuestro negocio espacial es el estrés de decir, oye, llevo años trabajando, ¿no? en el desarrollo de este cohete. Y no sé si es así, pero da la sensación de que una pieza mal colocada o con un defecto puede llevárselo todo al garete, ¿no? El estrés que me supongo que es verdad que tenéis grandes ingenieros, que se mira todo al detalle, pero puede haber un error y años de trabajo de repente quedan en nada. Sí, por eso testamos tanto, ¿no? Es decir, al final, cuando estás colocando el cohete en la rampa es porque tienes la certeza de que está todo bien, lo que conoces, ¿no? Puede haber algo salir mal, ¿no? Eso es. Pero puede que haya algo que no conoces, ¿no? Y que el no conocer lo que no conoces, ¿no? O sea, esa es yo creo que la obsesión también de estar viendo a nivel el cohete. Nosotros este año lo hemos hecho 3 veces. Lo estamos haciendo por componentes, lo estamos haciendo a nivel de subsistema y por sistema, ¿no? O sea, lo vas haciendo por partes, luego testas cada uno de los elementos y lo testas luego en conjunto. Entonces, digamos que hay determinados elementos que tú, para calificarlos, hasta que no los has testado 3 veces, no puedes asegurar que después de haber hecho todas las pruebas parciales, lo pruebas 3 veces y entonces dices, vale, esto verdaderamente está calificado como para vuelo.
y sigues el mismo proceso, ¿no? Como para poder desarrollarlo, y cuando lo vas a colocar para volar lo vuelves a testar. O sea que digamos que el nivel, esa es nuestra mentalidad de compañía. Hay compañías que prueban mucho menos y van mucho más rápido y lo descubren volando, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Tiene una, Porque claro, tiene un poco su visión es como más aprendes es volando, que es cierto, ¿no? sí, Pero porque con unos recoges recursos, mucha data, me imagino, y conseguir mucha data, pero tienes que tener la capacidad financiera también de poder desarrollarlo, ¿no? el Starship de Elon Musk lleva 9 explosiones o fallos, ¿no? El último hace no mucho, espectacular, ¿no? Las imágenes de la explosión. Mucha gente se alegró porque no le cae bien Elon Musk, pero eso ya es otro tema. Y, y es un poco la idea esta de que estás diciendo tú, de decir, oye, a lo mejor no he testado lo suficiente, pero vamos a probar, ¿no? Porque tienes también detrás unos medios muy grandes, ¿no? Tú dices que todo error es temporal, ¿no? Es decir, me imagino que te refieres a que es subsanable, que es decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero para una empresa más pequeña como la vuestra, el error me imagino que tiene un precio mucho más alto que para una gran empresa con el hombre más rico detrás. Sí, yo creo que tienes que saber vivir en la falta de solución, ¿no? O sea, o en el error. O sea, estás en el error, estás de una manera temporal porque estás buscando la solución y todavía no lo has resuelto, pero tienes 3 alternativas en las que te permite avanzar hacia la solución y garantizar que esa solución es la válida, ¿no? Al final es un proceso, te diría, científico de desarrollo en el que, ¿sabes? Planteas unas hipótesis alternativas y vas viendo cuál es la que mejor funciona hasta que testas y te quedas con la que te está teniendo un mejor rendimiento. Esto lo puedes hacer en tierra, en un laboratorio o volando, ¿no? O sea, yo creo que hay toda una serie de versiones en ese desarrollo del producto que vas combinando y en el que vas sacando esa data, ¿no? Para poder ver cuáles son las mejores opciones y consolidarlo. En el caso de Starship, que es un vehículo muy grande, es un programa muy complejo, está siendo muy caro por los datos que hay, tampoco son muy transparentes y que los pueden financiar también porque están desplegando una constelación de satélites que es muy rentable también, ¿no? O sea, es una combinación de 2 negocios. Pero no todos los operadores, cuando hay gente que está intentando replicar ese modelo sin algunos de los componentes esenciales, no es tan fácilmente replicable, ¿no? Y eso es donde nosotros, si queremos ser muy cautos, tenemos nuestra forma de operar, que es asegurarnos con muchos test que tenemos una capacidad de poder volar de una manera segura, pero lo hemos hecho una vez. Tenemos que ser súper conscientes y súper humildes, que tenemos muchísimos retos por delante, ¿no? Que esa es yo creo que el mantra de la compañía, que los retos complejos están por llegar todavía, ¿no? Sí, tú decías, ¿no? Esto de la humildad, ¿no? Que es muy importante, que si no eres humilde, este negocio del espacio te pone en tu sitio Sí, sí. rápidamente. Sí. Se suele decir space is hard, ¿no? Y luego dicen y the land is harder, ¿no? O sea que si no vuela, ¿sabes? Pues al final el golpe es todavía más fuerte, ¿no? O sea que yo creo que la realidad es que necesitas tener o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero tienes que tener un motor que verdaderamente te dé ese ratio entre empuje, ¿no? Y la masa que tiene que mover. O sea que eso es un elemento esencial. Nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no? En el que ves otros cálculos más optimistas y nosotros solemos ser muy conservadores, ¿no? Con los ratios que utilizamos, porque ya es bastante compleja la industria en sí como para asumir incertidumbres adicionales, ¿no? Que hay veces que no te queda más remedio que testar para descartar, ¿no? Ayer estábamos testando un elemento, había 3 alternativas, pues la segunda no salió bien y pues vamos a por la tercera, es decir, porque sabíamos que había que testar y efectivamente pues esa es parte del proceso, ¿no? de desarrollo. Lo que pasa es que tienes que cumplir los tiempos en los que los vas haciendo, porque si no la estructura pues es pesada, son muchas personas que tienes que estar desarrollando, pero también es cierto que generas una propiedad industrial que es muy única, ¿no? O sea que hay pocas empresas en el mundo que tengan la capacidad de poder operar un sistema espacial propio, ¿no? Eso es lo que como intangible pues da muchísimo valor a la compañía. Ahí hay un mérito como pionero, ¿no? En Elon Musk, en el sentido, más allá de cuestiones políticas y demás, en cuanto a cómo cambia el modelo, ¿no? De cuando yo era pequeño, ¿no? Lo mítico era la NASA, ¿no? Todos soñaban, y eran quienes monopolizaban todo
digamos, el espacio, eran agencias vinculadas al gobierno, y de repente llega este señor y dice, bueno, yo lo voy a hacer privado y voy a hacerlo comercial, y abre, me imagino que una nueva era, ¿no? en el espacio. Mm. O sea, fue muy criticado Elon Musk. O sea, lo es ahora, pero te diría que fue mucho más en los inicios. O sea, ya no solamente por las formas que son peculiares, el estilo, ¿no? Y yo creo que esa determinación también, ¿no? Que era muy necesaria como para poder cambiar un sistema, ¿no? Y un statu quo, y no es sencillo de cambiar décadas, ¿no? de tradición en la forma de poder desarrollar una actividad. Pero es cierto que mucha gente que criticaba mucho, ¿no? O pues se hablaba de un cohete de Mickey Mouse, ¿no? O sea, de alguien que venía Lo ridiculizaban. lo ridiculizaban, sí, por ser un nuevo entrante, ¿no? Porque es cierto que la industria tenía una forma de desarrollar que yo creo que al final hay tres factores, que es la calidad, el tiempo y el coste. La calidad no es cuestionable, es decir, ¿cómo puedo conseguir para un mismo nivel de calidad unos costes y unos plazos de desarrollo mucho más cortos, ¿no? Pero no es que estemos cuestionando la calidad. Es cierto que muchas veces en los programas, y este es un poco nuestro enfoque, y también me gustaría compartirlo, los programas institucionales tradicionalmente el objetivo era como expandir el espacio, ¿no? O sea, conseguir llevar el espacio hacia límites, ese acceso al espacio, la exploración espacial, la presencia del ser humano en el espacio, lo quería llevar a límites distintos. Nosotros lo que estamos haciendo es esa actividad que ya se ha desarrollado décadas antes, hacerlo de una manera comercial rentable. Porque ya se ha estado haciendo, no estamos inventando nada. Nosotros lo que estamos, digamos, tratando de aportar es una metodología de trabajo que te permita desarrollar esa actividad, hacerla comercialmente rentable. Y eso es lo que es la complejidad, ¿no? Es decir, que en algunos casos tenemos que evitar la sobreingeniería, ¿no? Y muchas veces que hemos añadido cosas que el cliente nos está pidiendo. Entonces, el just enough, o sea, tenemos que hacer cosas que sean suficientemente buenas para poder cumplir con los niveles de calidad que necesitamos. Pero sobreingenierizar, ¿no? Un problema muchas veces te añade un coste que el cliente no necesita, y no nos piden una cámara de combustión impresa en 3D con una aleación nueva, ni están pidiendo que desarrollemos un material para la interetapa que sea distinto, ni quieren que una junta tórica tenga... O sea, ellos quieren un servicio que es muy sencillo. Quiero esta masa y la quiero transportar a tal sitio. Si consigues un vehículo competitivo para poder hacerlo, pues no me metas cosas que no necesito, ¿no? Decías antes de que empezáramos a grabar que trabajáis un poco como un equipo de Fórmula 1. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo, ¿no? en equipo, y cómo lo equiparas a lo que sería un equipo de máxima tecnología, que es la Fórmula 1. Sí, quizás, o sea, ellos tienen menos limitaciones de coste, tendrán sus limitaciones presupuestarias, su on quality y on time, ¿no? O sea, su orientación a la calidad y el rendimiento que necesita, y los tiempos, ¿no? Para poder llegar a calificar para las normas o para una certificación o para una carrera, ¿no? Esos desarrollos serán importantes. Tienen presupuestos más elevados, en nuestro caso también, pero yo lo comparo un poco porque estamos también transitando, casi te diría, de lo que es una escudería de Fórmula 1 de series muy cortas a series medias, ¿no? A lo mejor a lo que es una producción de coches, no sé si de alta gama, ¿no? En el que no son unidades que haces un one-off, ¿no? Que no vas a volver a replicar, sino que estás haciendo series cortas, y tenemos que ser muy competitivos haciendo las tres fases, ¿no? Nosotros hablamos de una fase que es el I+D, las 2 primeras unidades, una producción en semiserie, que es hasta la unidad 6, 4 unidades más, y luego una producción en serie, que es a partir de la unidad 7, en la que en esas primeras 6 unidades tenemos que conseguir desarrollar la capacidad productiva para poder producir en esas unidades cortas, que hacer 20 cohetes al año, ¿no? Pues seguir haciendo una serie corta, pero muy compleja. Pero sí que necesitamos que los equipos de ingeniería estén muy cercanos a la producción. O sea, en nuestro caso, el concepto ahí que te hablo un poco de escudería es que cuando ves a los ingenieros, que son los que están en el box y están cercanos con los datos de metrología y están muy cercanos al vehículo en el proceso productivo, porque entendemos que
la velocidad a la que tú diseñas, testas y estás operando, ¿no? Para volver a cerrar y mejorar el producto en la fase de I+D que tenemos es muy relevante. Entonces son equipos que es que te lo piden, ¿no? O sea que ahora pues acabamos de mover 18 personas que teníamos en la planta productiva en procesos de fabricación y los hemos llevado mucho más cerca de donde están las máquinas, pues para cortar plazos y mejorar la calidad de información, ¿no? Y a la gente eso pues le encanta. Claro, una de las claves, hablamos, son las personas, el talento, ¿no? Y estáis creciendo mucho, decíamos antes 15 personas al mes contratadas. Em, ¿Te cuesta encontrar perfiles que necesitas? Mira, pues te diría sí y no. O sea, lo más complejo es formar un equipo competitivo, ¿no? O sea, nos cuesta. Pero nos sentimos muy afortunados también por la actividad que tenemos. Yo creo que tenemos un propósito que es una maravilla, ¿no? Estamos haciendo un lanzador espacial, estamos en una zona magnífica, vivimos en Elche, que es una ciudad atractiva, tranquila, con un coste medio, tienes mar, tienes buenas comunicaciones, hay servicios, ¿no? Hay industria. Yo creo que somos competitivos como para poder desarrollar la actividad ahí y para poder atraer. Y la gente viene y le encanta, ¿no? O sea, Sí, el que se instala en Elche le dice, gusta. Está casi, te diría que la mitad de la gente está en Elche, otros están en Alicante o en la zona de la costa. Es decir, que hay que le gusta la actividad, es un buen sitio para trabajar y para poder vivir. Yo digo que tenemos como, y lo cuento de broma, pero no sé si me lo habrás escuchado, pero que tenemos 3 perfiles, ¿no? De gente. Gente que son los españoles que están trabajando en cualquier sitio y quieren venirse a España a lo mejor y repatriamos talento tecnológico. o sea, un poco revertir la fuga de cerebros histórica de España, ¿no? Que nos da una satisfacción. Yo cuando me traigo un tío de Noruega o que estaba en California o que se había ido y conseguimos que venga porque está haciendo y está en un laboratorio de materiales o en cualquier competidor, ¿no? O sea, eso da mucha alegría. A lo mejor es de Jaén o de Ciudad Real, pero Elche le parece magnífico con estar en Noruega 6 años, ¿no? Y Sí, con inviernos donde a las invierno, 4 es de noche y menos 15 grados. pues, entonces, ese talento, es decir, estamos repatriando, luego gente nos ha caído también, mucha gente, pues que al final se ha casado con una alicantina, ¿sabes? O que se viene a la zona por algo, por la pareja, tal, y te vienen perfiles muy buenos también que buscan de los proyectos relevantes y hemos conseguido, hay veces que nos ha ocurrido en ingeniería o en procesos transversales más de desarrollo de negocio, finanzas, recursos humanos, IT en muchas áreas. Y el tercer grupo son los frikis de cohetes, ¿no? O sea, que ese es el que quiere trabajar en cohetería y te viene de cualquier sitio del mundo y elige dónde va a estar, ¿no? Dice, estos lo van a hacer, quiero estar ahí, ¿no? Sí, saben lo que estáis haciendo y quieren ser parte de ese proyecto, ¿no? Eso es. Estos frikis de cohetería, claro, yo creo que es algo que viene muy de la infancia casi, ¿no? De la fascinación por el espacio, por los cohetes y demás. Y hay una diferencia. Es un sector donde se atrae más a varones. Se suele decir que en la ingeniería cuesta más que sea atractiva para las mujeres. No sé si notáis ahí. Mira, nosotros estamos desarrollando, te hablaba de la parte de ingeniería, o sea, o de estos perfiles, lo estamos haciendo en áreas de negocio, en ingeniería y en fabricación. O sea, pues somos 80 y pico personas en la parte productiva y estamos creciendo con muchos perfiles que son soldadores, torneros, fresadores, metrólogos, o sea, gente que son perfiles técnicos. Hay veces que son ingenieros o formación profesional con gente que tiene cualificación, ¿no? En electromecánica muy buena y que están operando maquinaria compleja, o sea que son perfiles especializados y ahí estamos incorporando mujeres también, que está funcionando ya no solamente en la parte de ingeniería. Cuando me preguntan cuántas tenemos, y siempre digo lo mismo, todas las que podemos. O sea, no tenemos ningún sesgo dentro de lo que son las nacionalidades, ¿no? Que con las que para una información muchas veces puede tener una clasificación dual, ¿no? Que tienes que ser muy cuidadoso también con esa conformación del equipo, pero a nivel de orígenes, culturas, sexo, o sea, nosotros cualquier equipo nos parece magnífico y ahora sí que estamos viendo también el poder incorporar mucha más gente también a nivel productivo en la parte industrial, ¿no? O sea, con lo cual cualquiera que conozca a alguien que en oficios vinculado al metal que esté
que está siendo más complejo esa parte ahora también, ¿no? Cuando estamos desarrollando la parte industrial, no estamos en el País Vasco o en zonas, ¿no?, donde hay una industria más pesada vinculada al desarrollo de toda esta parte metálica. En Elche ha habido, pues, por automoción, juguete, de gente que estaba haciendo maquinaria de calzado, es decir, que hemos llegado a ese cupo de gente que estábamos accediendo, estamos duplicando y formando mucho en interno, también con formación profesional, pero estamos contratando mucho, ¿no?, en la parte de oficios que entren en la página web de PLD Space y que vengan a currar con nosotros. Imaginemos que esto es una entrevista de trabajo, ¿no? Y yo soy un candidato. ¿Qué buscas en mí? Porque evidentemente están los currículums, los másters y demás, pero luego, para los que tú eres presidente ejecutivo de una empresa ya de un tamaño importante, ¿y en qué te fijas para hacer esa selección? O sea, yo necesito, más allá de la cualificación, ahora recientemente queríamos hacer un programa de formación para poder meter gente junior que pudiésemos consolidar, ¿no? Había 18 plazas. Aplicaron 950 personas. O sea, el nivel de competencia que hay, tenemos una capacidad de atracción muy buena, y el problema es que de los que elegimos, había mesas en las que había 7 personas para poder elegir a uno y al final el manager te decía, oye, es que quiero a este y a este y a este, porque de los 7 que había o de los 5, me parecen todos eran buenos. Todos muy buenos, ¿no? Pero ¿qué buscamos además de, ¿no? Te lo pongo en ese ejemplo que era un perfil muy junior, pero me da igual que estemos hablando de los perfiles más senior también. Yo creo que esa pasión, o sea, tiene que ser algo que vaya mucho más allá de un sueldo, ¿no? Y competitivo, porque hay empresas que pueden pagar mucho mejor que nosotros. Nosotros vamos estirando nuestras bandas salariales, ¿no?, para poder ser competitivos y retener al talento, por supuesto, con el nivel y la excelencia que están prestando en su actividad. Es decir, que vamos consolidando una línea media que hemos ido creciendo. Estamos montando una empresa de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, desde los perfiles, que era uno de los objetivos con Miura 1, de consolidar esa línea de líderes, ¿no?, que han estado operando un sistema, que hay muy pocas empresas en Europa que lo hayan hecho. Entonces queremos retener a todo ese equipo que es clave, le llamamos el espíritu de Miura 1, e incorporar a mucha otra gente, pero tiene que tener pasión por lo que está haciendo, tiene que ser buena gente. Somos un equipo, ¿no?, en el que esa parte cultural, ¿no?, de tener unos valores que estén alineados de la misma forma que los tenemos nosotros, ¿no?, que es un poco lo que está ocurriendo en la empresa mientras que estamos aquí, ¿no? O sea, que esos valores, la forma en la que la gente interactúa es crítico para que podamos hacerlo, ¿no? Porque si no, un compromiso, más allá de alguien que quiera un sueldo, pero me imagino que tampoco es fácil identificarlo, pero mucha gente se mostrará muy entusiasta porque saben que es parte de lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego, una vez tienes ese equipo, me imagino que el crear la cultura dentro de la empresa adecuada, porque yo con experiencia, ¿no? Y es verdad que en un sector totalmente diferente que es el de los medios, se empieza con mucha ilusión, los equipos están muy unidos y la naturaleza humana, pues acaban divisiones, rivalidades, toxicidades que acaban contaminando la empresa y la cultura de la empresa, ¿no? No sé hasta qué punto eso es evitable o es algo a lo que uno se tiene que resignar, porque pasa en muchísimas empresas, ¿no?, que cuando son nuevas, son recientes, hay esa ilusión de la que tú haces referencia, hay ese compromiso y luego se va diluyendo con el tiempo. Sí, nosotros yo creo que estamos en esa fase, es decir, somos conscientes, ahí un 40% de la compañía lleva menos de un año. O sea, hay una juventud, ¿no?, dentro del equipo, pero bueno, con 200 personas éramos muy grandes, pero le metes 150 más Te cambia. Y te cambia, ¿no? O sea, pero somos muy conscientes de esto, que estamos, y te digo, siempre hablo de estamos intentando hacer, ¿no? O sea, porque lo que tenemos que demostrar es que somos capaces de hacerlo con una escala distinta, ¿no?, igual que con la tecnología. Entonces, estamos poniendo el foco en elegir muy bien a esas personas y asegurarnos que tienen los valores, que están dispuestas a... Yo les digo a la gente, el primer día cuando se incorporan, digo, llevamos mucho tiempo buscándoos,
Pero esto hay gente que le gusta mucho más contar que está en PLD Space que estar. Ya. Porque detrás hay mucho sacrificio. Porque ya no es que sean 40 horas a la semana o más, o 37 y media o más, es decir, es que tienes que modificar tus vacaciones. Que a mí ha habido gente que estaba pidiendo permiso para casarse, ¿sabes? O sea, porque cuando se cambiaba una fecha de lanzamiento y le estaba afectando, Cambiar la fecha de y había boda. fijado la fecha de su boda hacia 2 años. O sea, te pongo como un ejemplo que la gente está dispuesta a hacer cosas que serían inimaginables si no existiese pues esa comunión, ¿no?, entre lo que estás planteando, el nivel de respeto que hay en 360 grados, lo que está haciendo todo el mundo, que yo creo que es importantísimo. Facilitación de proyecto Y de proyecto conjunto, sí. Que eso yo creo que es cercanía, es la forma en la que estás tratando a la gente. Luego también y el mantener esa esencia, ¿no? A mí cuando hay gente del equipo me dice, oye, yo creo que no es de los nuestros. Y te lo está diciendo a lo mejor un operario muy básico que podrías pensar, pero yo creo que el nivel de cercanía, ¿no?, y mantener ese activo, que es la cultura, ¿no?, como un activo común que lo tenemos que defender entre todos y asegurarnos que esa determinación es la que nos va a permitir conseguir pues los objetivos que nos pongamos, ¿no? Me interesó mucho un documental que vi creo que es en Netflix, sobre la decadencia de Boeing como empresa, ¿no? Una empresa puntera tecnológica durante muchas décadas, y cómo se empezó, digamos, a rebajar costes en cosas que eran fundamentales. Eso creó problemas de seguridad. Claro, en lo vuestro, el tema, lo decías tú antes, ¿no? La fiabilidad, la seguridad. ¿Cómo resistes la tentación de decir, oye, me ahorro aquí y consigo un margen un poco mayor, o la empresa de repente está en dificultades, vamos a ahorrarnos esto o lo otro? ¿Hasta qué punto? Me imagino que es una cuestión de moral también, ¿no?, y de principios, pero ¿cómo creas una cultura para que no se caiga en esa tentación? Pues dedicándole mucho tiempo. O sea, es trabajando con los equipos, asegurándote de que cuando encuentras ahí un error es como un tesoro, ¿no? Es decir, que tienes que resolver y fomentar que no se tape, que se trate de evitar, porque, como decías antes, el último error puede condicionar el sistema completo, y años de trabajo y la viabilidad. Entonces, yo creo que es dar mucha responsabilidad a la gente, ¿no?, y favorecer el que eso lo tenemos que identificar para tener la certeza, ¿no?, y los chequeos establecidos, y que no degenere con el tiempo, ¿no? Porque al final yo creo que la esencia, y eso lo comentamos mucho, es no gestionar desde el número. El número va a ser una consecuencia, ¿no? O sea, eso quizás de mi etapa anterior, yo venía de otra actividad, pero tener el negocio y esa orientación a mercado yo creo que es clave, es decir, de pensar qué es lo que necesita el cliente. No, venías de Zara. Venía, sí, había estado en otra actividad, en el sector de la moda, totalmente diferente, ¿no? Sí. Pero aplicas ciertas cosas que son comunes a cualquiera. Por ejemplo, la obsesión por el cliente y por dar el servicio que el cliente espera, ¿no? Que en eso yo creo que Zara, una de las claves de su éxito ha sido ese. Sí, yo aprendí muchísimo. O sea, la verdad es que es una escuela magnífica. Y en cuanto a mentalidad de trabajo, ¿no?, y determinación y claridad en la estrategia y ejecución excelente. Entonces, creo que y me lo preguntaron el otro día en una charla y la verdad es que me hizo ahí, como me generó un buen insight de decir, oye, efectivamente, ¿qué he aplicado? Y yo creo que es un poco esa orientación al cliente, ¿no? La industria del espacio muchas veces está muy orientada a su oferta, ¿no?, a qué es lo que está haciendo, lo que conseguí, lo que yo era capaz de hacer, y esto, pues, aquí está, ¿no? Prestamos el servicio, ¿no? Y había una serie de requerimientos. Ego también, ¿no? Sí, yo creo que es por la dificultad, por el desarrollo, porque también en una industria que está muy fragmentada, ¿no? Piensa que es una industria que tardas 7, 10 años en desarrollar un sistema, entonces desde que tú lo has requerido inicialmente hasta que lo prestas hay unos cambios, o te pasas en requerimientos y estás encareciendo, o te quedas corto y el mercado ha cambiado, y esas iteraciones suponen muchas veces un cambio en los contratos, en una cadena de subcontrataciones que es muy compleja de hacer el loop, ¿no? De que vaya en un sentido y que vuelva, ¿no? Ahí es donde nosotros, recortando esos plazos de desarrollo y tratando de buscar más agilidad, el reto de conseguir una mayor adaptación al mercado, ¿no? Teniendo las mismas dificultades,
de que tienes que especificar y que tienes que hacer unos requerimientos orientados al mercado, pero creo, o sea que sí que estoy intentando internamente, recuerdo, ¿no?, la primera vez cuando estábamos operando en el Arenosillo, en Huelva, y estábamos montando la rampa con el vehículo que invitamos a clientes a que viniesen, ¿no? Y entonces estaban los equipos trabajando y era como que venían los clientes y parecía como si les molestase, ¿no? No es como si les molestase, te lo digo de broma, pero que se encontraba como ¿sabes?, el Neandertal y el Homo sapiens. O sea, eran dos mentalidades distintas, el que está haciendo el trabajo, pero orientarte a esas necesidades que tienen los clientes y saber que los requerimientos los tenemos que iterar, pues al final es de lo que vamos a vivir, ¿no? De esas facturas que nos paguen los clientes. Y dices que sois una empresa de transporte peculiar porque transportáis al espacio. Y no descartáis que dentro de ese transporte también algún día llevéis a humanos, ¿no? De hecho, tenéis una cápsula Lince, Lince. que por cierto me encanta que todos los nombres sean tan españoles, ¿no? El Lince. ¿Cómo va esa cápsula y qué planes tenéis en cuanto a lo que puede ser el transporte también de personas al espacio? Sí. Digamos que en lo que es la hoja de ruta de desarrollo muchas veces se mide en décadas, ¿no? Lo que en la industria del espacio lo que quieres desarrollar. Nosotros cuando hicimos el aniversario de Miura 1 no queríamos contar el pasado, ¿no? Que hacía un año que habíamos lanzado Miura 1, pues no lo sabíamos, lo estábamos celebrando. Lo que hicimos fue un evento en el que contábamos dentro de nuestra nueva fábrica. Pasamos pues de una fábrica que eran 2.400 metros a una que son 20.000, más 4.000 de oficina, más el crecimiento que habíamos hecho en las instalaciones también en Teruel para los bancos de ensayo. Y contamos no solamente lo que era el desarrollo de decir, oye, la empresa se está haciendo grande para adecuarse al nuevo tamaño también del vehículo de Miura 5, sino que contamos las siguientes versiones, lo que queríamos hacer con lo que llamamos la versión 1.1 y la 1.2, ¿no? De poder hacer ese propulsive landing y aterrizarlo y poder hablar, o sea, como un poco esa sorpresa de decir, oye, queremos hacer un vehículo mayor que pueda incluir una capacidad, que es Miura Next, que pueda incluir una capacidad de tener clusterizar los boosters, es decir, poder tener en lugar de un booster, poder colocar hasta 2 o 3 alrededor, y eso te incrementa la capacidad de transporte al tener más empuje. Pero dentro de eso incluso una configuración que pudiese ser humano si presentamos el modelo de ingeniería de nuestra cápsula del Lince, ¿no? O sea, con una visión de compromiso de ya lo tenemos, ya estamos trabajando en ello. Hay equipo desarrollado, es decir, estamos muy centrados en Miura 5, pero hay equipo que está trabajando multiprograma, ¿no? Que esa es otra evolución ahí, otro reto de la compañía, pero es mostrar la ambición. En ese momento cuando lo contamos, pues hace casi un año, no hay ninguna compañía en Europa, no tiene capacidad de poder hacer eso, no hay en el mundo solamente hay 2 países, China y Estados Unidos, que tengan esa capacidad, y muy pocas compañías. Y yo creo que mostrar se entendió muy bien, porque nos preocupaba que pudiese parecer como una alucinación o o sea, cualquier paso que vayamos a dar tenemos muy claro que tenemos que hacer que Miura 5 funcione. Pero sí que es cierto que dar una lógica al equipo interno también, ¿no? De qué es lo que queremos desarrollar, porque si no terminamos Miura 5 y decimos, ¿no?, como una productora, ¿no? O sea, termino la película, el equipo cada uno se va a su sitio y tienes la explotación comercial, pero tenemos un equipazo, o sea, una capacidad de ingeniería que podemos dedicar a poder generar nuevos vehículos, y ahí es donde Miura 5 Miura Next va a permitir, ¿no?, poder incrementar la capacidad, va a ser una evolución sobre Miura 5. Nos hemos presentado ha habido, digamos, un gran contrato europeo que se va a definir a final de año dentro de la ministerial en la ESA, que será a final de año, noviembre, en el que es clave porque se van a elegir a unos ganadores. La ESA está eligiendo las alternativas, ¿no?, a lo que eran los programas que tenía con el Vega C y con Ariane. Y nosotros pues estamos optando a ese contrato porque creemos que tenemos una capacidad, que somos muy competitivos para poder hacerlo, ¿no? En esto del turismo espacial del que tanto se habla, ¿no?, uno de los futuribles, ¿no?, que alguien pueda
Decir, oye, pues me compro un billete y en vez de irme a República Dominicana me voy a dar una vuelta por el espacio, ¿no? Quizá Jeff Bezos es el que más ha hablado o más se ha centrado en esa posibilidad. ¿Tú crees que eso va a ser en algún momento un negocio para una empresa como la vuestra? Porque da la sensación de que lo rentable aquí es enviar satélite y otras cosas. ¿Crees que va a haber un mercado de gente dispuesta a pagar muchísimo dinero por un viaje que muchas veces es corto al espacio? Yo creo que sí, es decir, a día de hoy las alternativas son pocas, es decir, lo puedes hacer con una propulsión, ¿no? O sea, con un cohete, con un lanzador. Hay gente que lo está haciendo también con globos de helio, es decir, que hay otras alternativas. En España hay empresas que lo están haciendo, hay distintos players a nivel mundial y que son empresas muy competitivas. Yo creo que sí que va a existir un mercado para ese turismo espacial. La experiencia dentro de un cohete te diría que es menos amigable, ¿eh? Es decir, tienes Sí, no parece que... 5G, ¿sabes? O sea, tienes una preparación previa, pero bueno, se puede hacer, o sea que también va a existir, yo creo que más fundamentada con un uso, será más pequeño ese mercado, con otros medios, ¿no? Que puedas pues ir a la línea de Kármán, ¿no? O poder ver, ¿no? O sea, subir a 30 kilómetros, ¿no? O 45 kilómetros, ¿no? Y estar viendo ya lo que es esa inmensidad del espacio, ¿no? Y el cambio de los colores y que es lo que todo el mundo cuenta, la curvatura de la Tierra, pues yo creo que sí que va a existir para eso un mercado y gente dispuesta a pagarlo dentro, o sea, con una propulsión, ¿no? Pues en un cohete creo que habrá menos, ¿no? Habrá quizás no tanto en capas bajas, tendrías que ir, otros viajes, lo ha hecho Dragon también, hay compañías que lo están haciendo con Axiom, con distintos, y sí que creo que será un mercado que se desarrollará progresivamente. Y la Luna, ¿no? Que algunos proyectos hablan de que pueda ser una opción también el tener un transbordador hacia la Luna donde se pueda a lo mejor eh, comercializar eso, ¿no? La experiencia de ir a la Luna en algún momento. No sé si estamos ya hablando de décadas, ¿no? Para que eso... Yo creo que sí, que son décadas, o sea, para que comercialmente ese acceso al espacio que a día de hoy es, o sea, no hay, digamos, para los servicios fundamentales comerciales con una rentabilidad muy importante, no hay capacidad de lanzamiento. O sea, yo creo que tendría que multiplicarse, ¿no? Esa capacidad que efectivamente llegará. Es decir, estamos ahora probablemente que haya una ventana de oportunidad de 5 años, ¿no? Ese es un poco nuestro rol, ¿no? El poder llegar y llegamos con una buena inercia, con una buena propuesta comercial y en un muy buen momento a esa ventana de oportunidad, claro, que es un proyecto que empezó hace 12 años. O sea, cuando lo decíamos, parecía que no era necesario, no era posible, ¿sabes? No ibas a llegar. Ahora llegas en un momento en el que lo puedas hacer, pero para poder llegar, pues el propio SpaceX, ¿no? Tiene que cumplir unos vuelos también, por eso está desarrollando Starship a esa velocidad, para poder llegar también a los lanzamientos que hay más allá, ¿no? De lo que estaba con Artemis también para a la Luna, pero con el SLS, pero que tiene que cumplir unos plazos y va también con un estrés para poder llegar en los primeros vuelos. Esto, la medida en la que se pueda industrializar para hacerlo comercialmente accesible desde el punto de vista de una experiencia, yo creo que llegará, pero tardará, yo diría que yo creo que un par de décadas, Sí, al menos. llevo a tiempo, creo, más o menos. No sé. Yo espero también, yo soy de tu quinta, yo espero también llegar a tiempo. ¿Ves un riesgo que quizá vosotros podéis contribuir a disminuir, ¿no? De que el espacio al final sea un mundo controlado por muy pocas personas, ¿no? Porque vemos a Elon Musk, vemos a Jeff Bezos, que son grandísimas fortunas. Una vez que parece que el sector está yendo al mundo privado, que al final quede en manos un poco monopolísticas, ¿no? Lo hemos visto en la tecnología en otros sectores, ¿no? Hay preocupación también de que ocurra con la inteligencia artificial y demás, pero que el espacio al final, estas grandes fortunas acaparen un poco todo, ¿no? Y que terminen comiéndose a empresas más pequeñas como la vuestra. A ver, nuestro objetivo es hacer algo que perdure, ¿no? O sea, que nos encantaría, no estamos haciendo
un proyecto de colocar o sea, nuestro objetivo es poder desarrollar una actividad que sea una industria rentable, y eso la hará sostenible, atractiva para que puedan entrar inversores, porque tienes que financiarla, pero para que le puedas dar una rentabilidad, mantenerla en Elche y poder crear empleo de calidad, ilusión y que esto pueda durar mucho, ¿no? Es cierto que podemos contar, no tenemos ningún gran inversor, ¿no? Como todos nuestros competidores tienen una gran fortuna detrás que están dando soporte. En nuestro caso puede que llegue en un momento determinado con algún gran inversor. Nosotros yo creo que tenemos una estructura ya con un cap table muy fragmentado, es decir, tenemos un gran apoyo, ¿no? Que estamos súper agradecidos con Cedeti también, ¿no? Que está coinvirtiendo. Todos los españoles somos socios de PLD Space, que han coinvertido. No es una subvención, sino que es una inversión en modo capital riesgo a través de Invierte, que es un programa magnífico que está financiando, yo creo que está cubriendo un fallo de mercado. O sea, no hay capacidad de poder financiar esas compañías tecnológicas, ¿no? Y tiene una cartera de participadas muy relevante de proyectos en los que se ha permitido, ¿no? Poder escalar en esas fases tempranas, ¿no? Y poder acompañarlo. Yo creo que nosotros estamos abriendo, te diría, casi brecha, ¿no? Dentro del propio Cedeti, ¿no? Con los vehículos que se han ido creando también, acompañando este proceso y que también disfrutan otras compañías. Pero es cierto que nuestros competidores son muy grandes. O sea que vamos a seguir siendo un ratoncito entre otros elefantes, ¿no? O sea, antes eran unos elefantes, ahora son otros distintos. Los que están en la sala, yo creo que no te van a chafar por mala fe, por torpeza o porque no, ¿sabes? O sea, no hay, yo creo que hay un hueco para competidores complementarios más pequeños, igual que pasa en la aviación, pues hablabas antes de un Boeing, un Airbus, pero hay un Bombardier o hay un Dassault, ¿no? Que tienen otro tipo de oferta también que es complementaria y no todo el mundo tiene que estar haciendo lo mismo. Nosotros, nuestra visión, ¿no? Y nuestra ilusión es especializarnos, es decir, mientras que seamos competitivos, rentables y pues haremos lo que digan nuestros socios, pero creemos que podemos buscar una visión en el medio plazo competitiva para estar prestando un servicio que sea complementario a lo que está ocurriendo con otros grandes operadores. Pero es cierto que hay muchos sectores en los que cada vez la escala es más relevante y está ese primer jugador, nadie y un montón, ¿no? de gente pequeñita intentándolo, ¿no? Sí. Con toda esta explosión del comercio del espacio y el envío de satélites y demás, ¿el tema de la basura espacial es serio? Es algo, bueno, pues carcasas de cohetes, satélites abandonados, chatarra, que está ahí fuera, ¿no? Eso es un problema, estamos hablando de tanto espacio que no lo es, porque ves un poco gente que tiene esos dos puntos de vista, ¿no? ¿Hasta qué punto es un problema? Sí, yo creo que hay mucha preocupación y es cierto que hay muchos elementos, es decir, mucha parte de esa basura espacial se generó en las primeras décadas en la que no había esa conciencia tan relevante como existe ahora, ¿no? O sea, ahora sí que hay unos compromisos de orbitar, de no estar dejando, o sea, de orbitar las segundas etapas, las cofias lo mismo, o sea, que evitar todos esos, digamos, porque hay un efecto, ¿no? O sea, que podría generar, pues, con o sea, cualquier partícula que pueda chocar, ¿no? Al final, cuando tienes, o sea, cualquier elemento de más de medio centímetro está inventariado. O sea, que se sabe que hay un tornillo o que hay una pieza, pero es cierto que cuando un tornillo va a 24.000 kilómetros por hora, cualquier cosa que se encuentra, ¿no? O sea, al final el impacto que ha tenido la Estación Espacial Internacional ha tenido que maniobrar en los últimos años varias veces para evitar, porque a lo mejor pasa a kilómetros de un elemento, aunque es muy grande el espacio, pero de un elemento que está poniendo en riesgo, pues uno de los brazos, ¿no? Robóticos, pues aparece, ¿no? con un golpe, ¿no? que tuvo ahí de un impacto, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, si se produce un impacto o un efecto cruzado, ¿no? Pues esto multiplicaría el número de fragmentos que hay. O sea, y yo creo que es una preocupación la que existe, pero también yo creo que va a ser una oportunidad también desde un punto de vista de mercado, ¿no? De poder
recuperar parte, y hay proyectos que están Inventar también, crear sistemas que puedan recoger esa basura espacial y esos elementos que, bueno, yo creo que hay muchas órbitas, hay muchas altitudes, o sea que Hay sitio. claro, que esto es como cuando, yo digo, cuando vas a un aeropuerto, en el aeropuerto hay muchos aviones, pero luego estás volando y en determinadas líneas te cruzas, pero hay mucho sitio donde no ves a nadie, ¿no? O sea que hay muchos más aviones que satélites, ¿eh? Sí, em, una de las curiosidades de PLD es ese origen del que hablábamos antes, ¿no? En una universidad. Y sin embargo, esto es una rareza, ¿no? Que la universidad española genere este tipo de innovación. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos falta, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos, por supuesto, la universidad es importantísima en la investigación y en los grandes inventos, desde Internet al espacio. Y en cambio aquí da la sensación de que la universidad está un poco desligada, ¿no? De la innovación. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué es excepcional PLD Space en cuanto al origen y no tenemos más empresas parecidas que puedan surgir de la universidad? Mira, yo creo que es un muy buen ejemplo. O sea, cuando el proyecto surge y tratando de buscar la colaboración con algún profesor universitario, no había la misma receptividad porque quizás no era su foco, pero afortunadamente la Universidad Miguel Hernández tiene un parque científico, ¿no? Yo creo que está ahí, que está muy bien gestionado, que está con muy buena orientación y que está dando soporte para, digamos, ese vivero, esa creación, ¿no? De esos proyectos, unas fases tempranas en las que pues también hubo alguien que creyó en el proyecto y que impulsó también decir, oye, vamos a probar para poder avanzar y en esas fases tempranas se guió hacia un determinado objetivo. Ahora hay muchas otras alternativas, ¿no? En ese momento yo creo que existía el Parque Científico en la Miguel Hernández y fue providencial, o el rol de Tonia, que era y sigue siendo la responsable en esa fase muy temprana en el proyecto. Pero yo te diría que en términos generales ha surgido con el emprendedurismo mucho foco en ese desarrollo de esas etapas tempranas, que ahora hay unas otras alternativas y también con aceleradoras, ¿no? Incubadoras que lo están desarrollando. Pero yo creo que en términos generales la universidad, yo he sido profesor universitario también, 10 años. Conocí a Raúl, de hecho, en una clase, a Raúl Verdú. Yo creo que yo cambiaría el incentivo. O sea, los incentivos están en la publicación de artículos indexados, ¿no? No está en la transferencia de esas patentes a mercado, ¿no? O sea, yo creo que y se está en ese proceso, ¿no? O sea, tanto yo creo que CSIC está haciendo ahí buen trabajo, tiene que fomentar que esos spin-off que se puedan desarrollar, ¿no? O sea, el Ministerio de Ciencia y Universidades también yo creo que está reenfocando la actividad hacia que los incentivos estén en la transferencia a mercado, que yo creo que ocurre en otros mercados de una manera más habitual. Para mí todavía en el profesor universitario o en ese grupo que están de investigación están desarrollando esa tecnología o están desarrollando un determinado conocimiento para publicar un artículo, para hacer un póster o para acudir a un determinado congreso y es una... un objetivo, ¿no? Pero en un nivel 2 el poder convertirlo en una compañía, ¿no? O sea, al final siempre va a primar más los proyectos académicos para desarrollarlos que hacer esa transferencia. Pero yo creo que en transferencia de tecnología tenemos un reto, tanto de las universidades, de los institutos tecnológicos, para llevarlo a mercado. Hay muchas cosas en estanterías, en baldas y en cajones y en USBs muy interesantes. Y la burocracia y demás, ¿no? El emprendimiento tampoco parece que sea una cosa muy española. No sé si tenemos miedo a fracasar, ¿no? Que yo creo que es algo que, por ejemplo, los estadounidenses parece que no tienen, ¿no? Oye, fracaso, me caigo, me vuelvo a levantar, lo intento otra vez, ¿no? Aquí el emprendimiento a veces, tengo la sensación de que está a veces incluso mal visto, ¿no? No sé si es una cosa cultural, si está cambiando y yendo a mejor. ¿Cómo lo ves? Yo creo que nosotros por ejemplo no decimos que somos una startup, ¿no? Somos una empresa industrial desde el origen, ¿no? O sea, aunque desde el mismo momento de la fundación parecía que
que ser una startup era como algo que era menos serio, ¿no? O sea, como parece que en una actividad que estás haciendo ahí el siguiente Tinder para gatos, ¿no? O sea, que estás buscando aplicaciones digitales. O sea, yo creo que ha habido mucha actividad en el emprendimiento digital muy relevante y está pasando ahora con inteligencia artificial también. O sea, ya más allá de lo que fue la digitalización, las plataformas, el acceso, ahora está llegando con la inteligencia artificial y muchos usos que son transformaciones en productividad brutales que se hacen desde startups y que son gente, yo creo que pues con una determinación, una valentía, ¿sabes? Yo siento un respeto brutal, ¿no? Por lo que hacen esos empresarios, ¿no? Que se lanzan. Y que se lanzan y que lo hacen y prueban Y a veces hipotecan su casa, hacen lo que sea por emprender, pero me da la sensación de que luego se encuentran muchos obstáculos administrativos. Hay un valle de la muerte ahí, o sea, yo creo que hay, ahora te diría que en las fases tempranas hay muchas alternativas, ¿no? Cuando se montó PLD Space no había tantas, ahora yo creo que hay muchas, es decir, cualquiera que quiera montar un proyecto, yo creo que encuentra alternativas y te diría que en algunos casos incluso competencia, ¿no? Luego, cuando avanzas, donde no, ahora tenemos el fallo de mercado, yo creo que son las scale-ups, ¿no? O sea, que son las empresas que ya tienen un cierto tamaño, que a lo mejor son 50 personas, tienen una facturación de 4 o 5 millones, tienen todavía una necesidad de invertir en su tecnología, desarrollar, es decir, no son una empresa que pueda de una manera sostenible permanecer fuera de un entorno en el que va a requerir una inversión, ¿no? Y una evolución. Y ahí es donde ni hay proyectos, no hay fondos con un foco industrial, están empezando a aparecer, es decir, teníamos muy digital y menos en actividades de industrialización. A mí me encantaría que lo que se decía en el informe Draghi, el LETA y tal, pues que no estuviésemos hablando el mes de octubre de ellos, ¿no? O sea que en noviembre se nos había olvidado ya de cómo conseguir que esos flujos de inversión tecnológica verdaderamente se puedan desarrollar hacia proyectos industriales de crecimiento, porque son inversores europeos que están invirtiendo en vehículos de inversión norteamericanos para que luego inviertan en empresas europeas. O sea, que perdemos la propiedad en un foco por un fallo de mercado que creo que necesitamos un gran fondo europeo de inversión en scale-ups. Antes contabas tus 10 años en la universidad y a mí hay una historia tuya que me gusta mucho, ¿no? Y es esa de cómo conoces a uno de los fundadores y cómo en cierto modo tú también eres una inspiración para él, ¿no? Como profesor, ¿no? Y cuéntanos un poco esa relación y cómo os conocéis para que tú al final termines siendo el presidente ejecutivo de esa empresa que ellos fundan. A ver, yo creo que es es parte de inquietud personal. O sea, yo mientras que estaba trabajando en el sector de la moda, mi manera de pensar era un ejecutivo, ¿no? Pero el poder dar clases para reflexionar si todo lo que estaba contando daba en ingeniería industrial, en quinto de organización industrial y administración de empresas, estuve 10 años. Y daba clases de 7 a 9 de la noche, ¿sabes? Y al día siguiente estaba, pues, si lo que había dicho era lo que estábamos aplicando, era una manera un poco de aprender y de refrescar, sí, de mantenerme con esa inquietud. Y en una de esas clases es donde conocí a Raúl, ¿no? Que me acuerdo que me quedé impresionado porque preguntaba, era la época dura, 2011, sí, estamos en la crisis. En mitad de lo malo, en mitad de lo peor. Y en ese momento recuerdo que pregunté cuántos, pues mis clases se llenaban de gente, yo venía quizás con esa visión de como ejecutivo, ¿no? O sea, como profesor asociado, ¿no? Que daba a los alumnos, yo creo que les gustaba. Y me acuerdo que pregunté en una de las clases, había un montón de gente y pregunté cuántos tenían una oferta de trabajo para venir, me levantaron la mano, pues 80 o 90. ¿Y cuántos de esos, vale, cuántos de los que vais a estar aquí en España? Y me levanta la mano como 5 o 6. Y yo me quedo y digo, a ver, ¿y cuántos tenéis una oferta para iros fuera? Y me levanta la mano otra vez 70. Digo, ¿en Europa? ¿Sabes? Y me acuerdo que me impresionó, digo, estamos aquí formando gente que se está marchando, ¿no? Que se va a posiciones porque no hay alternativas. Les hablé de la oportunidad de montar empresas, de desarrollar proyectos más de emprendedurismo, que tampoco era tan habitual,
Y en una de estas luego, pues Raúl en el pasillo me contó que queríamos montar una empresa de lanzadores, que estaba un amigo y digo, uy, los estoy motivando demasiado. O sea, tú cuando te viene un alumno y te dice, no, voy a montar esto, claro, dices, No tengo el momento súper grabado, porque le dije, Raúl, digo, mira, yo esto no entiendo, eso necesita montañas de dinero, o sea, es muy caro. Bueno, les quedé con ellos, me ofrecieron la oportunidad de invertir, no invertí. nervioso, ¿no? Sí, sí. O sea, que al principio no... Dice, no, por las dificultades que tenía y que son las que sabemos, ¿no? Les ayudé en cosas siempre que podía y recuerdo que en un momento determinado pues me llamaron para yo creo pues que decía, dentro de muchos problemas que tenía la compañía en esa fase de crecimiento, la compañía llevaba unos 6 años, esto hace casi 7, y que ya llevo casi la mitad de la historia de la compañía, y en ese momento me pidieron ayuda un poco para hacer crecer la compañía. Yo creo que son dos tíos muy listos y era el buscar lo que estaban haciendo bien, decir, nos va a permitir especializarnos en una actividad y ayúdanos a hacer que esto sea más grande, ¿no? Yo empecé ahí a ayudarles como podíais. Mira, yo creo, lo primero es que creo que no voy a poder ayudaros porque no conozco la industria, pero cuando me contaron un poco los temas que había, pues eran gestión, ¿no? Yo era como de la A a la Z, temas de gestión, y ahí sí que podía ayudarles y empecé. Y nada, pues o sea, siempre hablo de su generosidad por compartir ese sueño, ¿no? Y permitirme ahí sumar capacidad, y estamos sumando mucho a otra gente, ¿eh? Yo creo que esto queremos hacerlo muy grande, y la gente que se está incorporando entra con esa mentalidad de sumarse al equipo directivo y hacer una piña para sacarlo adelante. Es un sueño bonito, ese crecimiento espectacular de los últimos años, el equipo que estáis formando. Y bueno, yo lo único que deseo es que haya más personas que inspiren como tú, ¿no? Alumnos que quieran hacer este tipo de locuras, porque son un poco locuras. Y también que haya en las universidades chavales a los que les podamos inspirar y motivar para que hagan esto, ¿no? Evidentemente España no es tapas, siesta solo y toros, y yo creo que tenemos el talento. A mí una de las cosas que me da pena es esto que tú has dicho, ¿no? El preguntar en una clase y que tantísima gente con mucho talento se tenga que ir del país. Y una de las cosas que más me ha gustado de la charla es cuando has dicho, estamos trayéndolo de regreso, ¿no? Yo creo que eso sería interesante, dar oportunidad otra vez para que toda esa gente vuelva. Bueno, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Yo creo que a mucha gente que no conocía lo que estáis haciendo, bueno, van a quedar admirados, os van a seguir. Estamos esperando todos con ansia el Miura 5 y todo lo que vendrá después. Muchas gracias por estar aquí en el... Gracias a vosotros por permitir contarlo y nada, vamos Miura. Un abrazo a todos, os espero la próxima semana en el podcast del director. No os olvidéis de suscribiros. Abrazos.